Cuando vi la sangre en mis manos, entendí que mi vida acababa de romperse para siempre. No dije nada. Solo respiré despacio, sintiendo cómo el silencio llenaba cada rincón del pasillo. Mi cuerpo no temblaba. Mi mente tampoco gritaba. Era como si una parte de mí hubiera esperado esa noche durante años enteros. Dicen que uno recuerda cada emoción en los momentos más oscuros. Yo no recordé nada. Solo una calma fría que no parecía mía. Una calma que asustaba más que el propio miedo. Lo que hice no nació de la rabia, nació del cansancio, del silencio acumulado, de la soledad que me empujó a sobrevivir sin pedir permiso, porque antes de esa noche yo ya estaba rota, rota por dentro, en lugares que nadie quiso ver, rota en palabras que jamás encontraron oído, rota en verdades que parecían mentiras cuando salían de mi boca. Muchos me juzgarán sin escucharme, dirán que fui demasiado lejos, que exageré, que inventé, que debía haber pedido ayuda. Lo que nunca entenderán es que pedí esa ayuda 1000 veces, y 1000 veces me mandaron callar. Para mi familia, él era un hombre perfecto, un buen compañero, un salvador, el tipo de persona que todos admiran sin mirar más profundo. Pero yo veía lo que ellos no querían ver. Yo cargaba lo que ellos no querían aceptar. Por eso hoy no busco perdón. Tampoco busco consuelo. Solo quiero que escuches lo que nadie quiso escuchar. Escuchar ya es una forma de salvar a alguien. Antes de seguir, te pido algo pequeño. Si esta historia te toca, suscríbete o deja un like. Eso ayuda a que voces como la mía no vuelvan a quedar enterradas en silencio. Ayuda a que estas historias tengan un lugar seguro para existir. Respira conmigo, porque lo que ocurrió esa noche no fue un acto impulsivo. Fue la última salida de una niña que ya no podía cargar más dolor. No elegí la violencia, elegí vivir. Elegí no desaparecer dentro de mi propio cuerpo. Elegí la única puerta que no estaba cerrada. Si continúas aquí, quédate cerca. Lo que viene ahora explica todo. Cada silencio, cada noche, cada señal ignorada. Y aunque duela, necesito contarlo. Porque esta historia no empieza en la sangre. Empieza en el silencio que nadie quiso escuchar. Cuando pienso en mi infancia, recuerdo una luz suave entrando por la ventana de mi cuarto pequeño. Era una luz tranquila, cálida, que hacía que mis muñecas parecieran respirar conmigo cada mañana. En ese tiempo yo aún creía que el mundo era un lugar seguro y sencillo. Creía que las personas buenas siempre ganaban y que los adultos sabían proteger a quienes amaban. Mi madre trabajaba mucho, pero siempre me dejaba notas dulces pegadas en la nevera. Esas notas eran mi forma de sentir que no estaba sola, aunque la casa permaneciera silenciosa. Yo guardaba todas en una caja azul que escondía debajo de la cama. A veces abría la caja solo para oler el papel y recordar que ella aún pensaba en mí. Mi vida era simple, casi frágil, pero tenía belleza en las cosas pequeñas que me hacían sonreír. El sonido del ventilador girando por la noche me ayudaba a dormir sin miedo. El olor a pan tostado por las mañanas me hacía sentir que todo estaba en orden. La risa de mi madre los domingos llenaba la casa como una canción vieja y conocida. En ese entonces, yo no sabía nada sobre sombras silenciosas ni amenazas disfrazadas de cariño. No entendía que algunas sonrisas pueden esconder cosas que una niña jamás debería descubrir. Para mí, la llegada de un padrastro parecía una buena noticia que traería estabilidad a nuestro hogar. Recuerdo haber pensado que, quizá, ahora mi madre estaría menos cansada y más feliz. Yo tenía 12 años cuando él entró en nuestras vidas, trayendo flores y palabras amables. Todos dijeron que era un hombre generoso, tranquilo, con una paciencia admirable para tratar a niños difíciles. Yo no me consideraba difícil, pero acepté esas palabras como un elogio extraño y confuso. Nunca imaginé que esas mismas palabras serían usadas después para silenciar mis gritos internos. Al principio él parecía amable, casi perfecto, como esos adultos que sonríen incluso cuando no hace falta. Me regaló un cuaderno nuevo y dijo que yo tenía ojos de escritora, palabras que guardé con orgullo. Yo llené ese cuaderno con dibujos torpes y pequeños poemas que escribía cuando quería sentirme valiente. A veces pienso en ese cuaderno como el último recuerdo limpio que tengo de esa época, porque mientras yo me aferraba a mi inocencia,
El mundo alrededor empezaba a cambiar sin que yo lo notara. Había miradas que entonces no entendía, gestos que ahora me parecen advertencias claras. Pero en ese momento yo solo era una niña intentando agradar a todos, para no perder el poco amor que tenía. Mi madre confiaba tanto en él que yo también traté de hacerlo, aunque algo dentro de mí demoraba en aceptarlo. Ella decía que por fin parecíamos una familia de verdad, algo que yo también deseaba profundamente. Recuerdo haberla visto sonreír en la cocina mientras él la abrazaba con suavidad. Ese momento debería haber sido hermoso, pero algo en mi pecho sintió un frío pequeño e inexplicable. Yo no tenía palabras para describir aquello. Solo sabía que mi corazón latía más rápido cuando él se acercaba demasiado. Pensé que era timidez, pensé que era inseguridad, pensé en todo menos en lo que realmente era. Porque una niña no espera que la oscuridad entre vestida de bondad, con una voz calma y una sonrisa amable. A veces me pregunto qué habría pasado si alguien hubiera notado mi silencio, si alguien hubiera mirado mis ojos con suficiente atención para ver el miedo escondido. Tal vez la historia habría sido diferente, menos rota, menos larga, menos dolorosa. Pero nadie lo hizo, y yo también aprendí a esconder mis señales debajo de sonrisas agotadas. Mi inocencia terminó mucho antes de esa noche, aunque yo no lo supiera. Terminó en esos primeros días en que algo dentro de mí empezó a apagarse sin explicación. Terminó cuando mi voz dejó de sonar fuerte y comenzó a temblar cada vez que él estaba cerca. Terminó cuando entendí que ser niña no garantizaba protección, sino silencio. Y aunque duela admitirlo, ese pasado fue la raíz de todo lo que vendría después. Un pasado que parecía hermoso, pero que escondía grietas que solo yo podía sentir. Grietas que, con el tiempo, se convertirían en heridas profundas, invisibles y casi irreparables. Heridas que me acompañaron hasta la noche en que decidí dejar de ser solo una víctima. Él llegó a mi vida como una respuesta que nadie había pedido, pero todos celebraron sin dudar. Su sonrisa era tranquila, firme, llena de esa seguridad que convence incluso a quienes no quieren confiar. Mi madre lo presentaba como un hombre bueno, responsable, capaz de dar estabilidad a nuestro hogar cansado. Y todos aceptaron esa imagen sin cuestionarla, como si la bondad pudiera medirse por apariencias limpias. Desde el principio noté algo extraño en él, algo pequeño, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. No era una mirada evidente, ni un gesto claro, ni una palabra que pudiera denunciar sin temor. Era algo más sutil, un silencio demasiado atento, una presencia que se quedaba incluso cuando ya no debía estar, y esa sensación se alojaba en mi pecho como un susurro que no sabía interpretar. Él sabía cómo entrar a los espacios sin hacer ruido, sin incomodar, sin llamar la atención directamente. Se movía por la casa como si siempre hubiera pertenecido allí, como si cada rincón lo estuviera esperando. Era amable con todos, generoso con las visitas, educado con los vecinos, encantador con mi familia entera. Conmigo, en cambio, era diferente. Una diferencia tan sutil que cualquiera podría decir que era imaginación mía. Siempre parecía observarme desde algún punto de la habitación, aunque fingiera estar ocupado con otra cosa. Su mirada nunca era abiertamente extraña, pero tenía una intensidad que me hacía sentir demasiado expuesta. Cuando hablaba conmigo, usaba un tono suave, casi paternal, que provocaba desconfianza en lugar de calma. Yo no sabía por qué, pero sentía un frío pequeño en el estómago cada vez que él decía mi nombre. Mi madre confiaba en él de forma absoluta, como si hubiera encontrado por fin a alguien que la cuidara de verdad. Ella repetía que él era un hombre noble, paciente, lleno de buenas intenciones para construir una nueva familia. Sus palabras eran tan firmes que me obligaban a dudar de mis propias sensaciones, aunque me pesaran mucho. Yo quería creerle, quería sentirme segura, quería convencerme de que ese malestar no significaba nada, pero había detalles que nadie más veía, pequeños indicios que parecían insignificantes para cualquier adulto distraído. Sus pasos sonaban distintos cuando caminaba hacia mi cuarto, como si pensara cada movimiento antes de hacerlo. La forma en que cerraba las puertas era demasiado cuidadosa, casi silenciosa, como si temiera ser descubierto. Sus manos se acercaban más de lo necesario cuando me pasaba un objeto, dejándome sin aire unos segundos. Intenté ignorarlo.
Intenté justificarlo. Intenté decirme que todo eso solo existía en mi cabeza, pero cada día era más difícil engañar mi propio cuerpo cuando él estaba cerca. Una noche escuché cómo hablaba con mi madre desde la sala, con un tono suave que parecía ensayado. Decía que yo necesitaba disciplina, atención, guía, alguien que me enseñara a confiar en los adultos otra vez. Mi madre lo escuchaba con una sonrisa tranquila, como si cada palabra suya fuera sabiduría pura. Yo, escondida en la escalera, sentí algo parecido a un nudo en la garganta que no pude tragar. Lo peor es que él sabía exactamente cómo manipular cada situación para quedar como un héroe admirable. Si yo me alejaba, él decía que era timidez. Si yo me tensaba, él decía que era inseguridad. Si yo evitaba estar sola con él decía que era rebeldía infantil. Y todos le creían sin pedir explicación. Yo intenté hablar una vez, con miedo, con dudas, con la esperanza de que alguien escuchara lo que yo sentía. Pero mi familia respondió con risas suaves, con frases de consuelo vacío, con la certeza de que yo exageraba todo. Él me miró en silencio mientras ellos hablaban por encima de mi voz, como si supiera que nadie me tomaría en serio. Y esa mirada fue la confirmación de que algo en mi vida estaba a punto de romperse para siempre. Desde ese día, dejé de intentar explicarlo. Dejé de pedir ayuda. Dejé de buscar señales de protección en personas que no querían mirar más allá de la superficie. Y mientras todos celebraban su presencia en la casa, algo dentro de mí comenzaba a apagarse lentamente. Él no entró en mi vida como un villano. Entró como un salvador, y eso lo hizo infinitamente más peligroso. La amenaza no llegó de golpe. Llegó despacio, en fragmentos pequeños que parecían inofensivos para cualquiera que mirara desde afuera. Pero yo los sentía todos, uno por uno, como agujas invisibles clavándose en mi rutina cotidiana. El primer cambio fue su manera de entrar a mi cuarto sin anunciarse. Lo hacía con una excusa distinta cada día, como si necesitara comprobar algo que nadie le había pedido revisar. A veces decía que buscaba una manta, otras que quería asegurarse de que yo estaba bien. Su voz sonaba amable, pero sus ojos no coincidían con esa amabilidad. Había una intención silenciosa que me hacía retroceder sin pensarlo. Después empezaron las conversaciones extrañas, esas que parecían inocentes, pero dejaban un peso raro en el pecho. Preguntaba cosas innecesarias, demasiado personales, como si quisiera cruzar límites que yo no había permitido. Lo hacía mientras sonreía, una sonrisa suave que engañaba a cualquiera menos a mí. Esa sonrisa tenía algo oscuro que no sabía nombrar, pero que me daba miedo respirar demasiado cerca. Sus pasos en el pasillo se volvieron parte de mis pesadillas. No eran pasos fuertes ni bruscos, eran lentos, calculados, como si midiera la distancia exacta entre su sombra y mi puerta. Cuando el piso crujía bajo su peso, mi cuerpo entero se tensaba sin que pudiera controlarlo. Mi corazón latía fuerte, pero no por sorpresa. Latía porque sabía perfectamente lo que significaba ese sonido. Intenté decirle a mi madre que algo no estaba bien. Ella me escuchó unos segundos y luego desvió la mirada hacia el televisor, como si yo hablara de un capricho infantil. Me dijo que él solo intentaba acercarse, que era un hombre paciente, cariñoso, dispuesto a ayudarme a madurar. Yo quise gritar que no era así, que no era cariño, que algo estaba mal en esa cercanía. Pero cuando abrí la boca, las palabras no salieron. Solo salió miedo. Él lo sabía. Sabía que yo ya no tenía voz. Sabía que mi madre confiaba en él más que en mí. Y usó esa ventaja como alguien que conoce las reglas de un juego sucio que solo él controla. Los días se volvieron más largos, más densos, llenos de silencios que parecían vigilantes. Él empezaba a aparecer detrás de mí sin hacer ruido, como si quisiera medir mi reacción exacta ante su presencia. A veces colocaba su mano en mi hombro durante un segundo más del necesario, un segundo que me helaba la piel y me dejaba sin respirar. Nunca era algo que pudiera denunciar, nunca era algo suficiente para levantar sospechas, pero era suficiente para destruir mi tranquilidad. Una tarde escuché a mi madre decirle que yo necesitaba mano firme, que era demasiado sensible y desconfiada. Esa frase me rompió un poco más, no por lo que significaba, sino porque confirmaba lo que él había estado construyendo desde hacía meses.
Él ya había ganado la confianza de todos, mientras yo perdía la mía a cada intento fallido de explicar lo que sentía. La casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en un laberinto donde cada esquina escondía la sombra que no quería enfrentar. Por las noches dormía con el cuerpo tenso, escuchando cualquier ruido que se colara entre las paredes. Mi respiración se hacía pequeña, casi invisible, como si intentar desaparecer pudiera protegerme de algo. Un día, mientras yo doblaba mi ropa, él apareció en la puerta con una mirada que no supe describir. No dijo nada. Solo se apoyó en el marco y me observó como si yo fuera un secreto que quisiera descifrar lentamente. Ese silencio lo entendí mejor que cualquier palabra. Ese silencio me dijo exactamente lo que él quería. Y esa noche, por primera vez, escondí la tijera debajo de mi almohada. No porque planeara usarla, no porque fuera valiente, solo porque mi cuerpo entendía un peligro que mi mente aún no lograba aceptar. Desde ese día ya no dormí igual, ya no respiré igual, ya no fui la misma niña. La amenaza había dejado de ser invisible. Ahora tenía forma, tenía horario, tenía nombre, y nadie lo veía. Nadie. La noche del alivio falso llegó sin anunciarse, como llegan las tragedias que parecen tranquilas al principio. Ese día la casa estaba extrañamente silenciosa, como si las paredes respiraran una calma que no merecíamos. Mi madre preparó una cena sencilla y habló de cosas comunes, intentando crear un ambiente familiar agradable. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo un peso extraño en el pecho que no sabía identificar completamente. Él llegó más tarde de lo habitual, con una expresión cansada que todos interpretaron como simple agotamiento. Se sentó a la mesa con una sonrisa suave, esa sonrisa que engañaba incluso a quienes no querían ser engañados. Preguntó por mi día con un tono amable, tan convincente que parecía casi sincero. Yo respondí con frases cortas, intentando mantener distancia sin llamar demasiado la atención. Esa noche él no hizo nada extraño, nada inquietante, nada que pudiera activar mis alarmas internas. Sus gestos fueron respetuosos, sus palabras educadas, su comportamiento casi impecable en todos los sentidos. Yo lo observaba desde el otro lado de la mesa, esperando esa mirada oscura que siempre me helaba la piel, pero no llegó. Solo había calma. Un tipo de calma que se siente demasiado perfecta para ser real. Mi madre rió varias veces, agradecida por la tranquilidad que parecía llenar nuestra casa por fin. Parecía feliz, aliviada, convencida de que todo estaba tomando un rumbo mejor para nosotros. Yo quise creerle, quise aferrarme a esa idea cálida que ella veía con tanta ilusión. Por un instante imaginé que quizá mi miedo era exagerado, que tal vez yo había malinterpretado todo. Ese pensamiento me golpeó con una mezcla de esperanza y confusión que no supe manejar. Después de cenar, él me entregó un pequeño cuaderno nuevo, diciendo que quería apoyar mi creatividad. Dijo que yo tenía talento para escribir historias y que confiaba en mi sensibilidad para expresarlas. Sus palabras eran suaves, cuidadosamente elegidas para sonar generosas y llenas de buena intención. Mi madre lo miró con ternura, como si hubiera presenciado un gesto verdaderamente noble de su parte. Yo agradecí con un hilo de voz, sintiendo algo parecido a un desconcierto casi doloroso. Subí a mi cuarto con el cuaderno en la mano, intentando procesar esa extraña sensación de normalidad. Me senté en la cama, respiré hondo y traté de relajar los hombros por primera vez en semanas. Hubo un momento en que pensé que quizás todo cambiaría, que quizá la oscuridad había terminado finalmente. Sentí una pequeña chispa de esperanza, tan frágil que casi me dio miedo reconocerla en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo apagué la luz sin revisar la puerta 3 veces. No palpé la tijera debajo de la almohada. No escuché los pasos en el pasillo con esa atención obsesiva que me perseguía cada noche. Me acosté sintiendo una calma tibia que casi dolía de lo desconocida que era para mí. Y mientras mis ojos se cerraban, imaginé un futuro diferente al que había soportado durante tanto tiempo. Un futuro donde yo pudiera dormir sin miedo, donde mi voz pudiera volver a tener fuerza propia. Un futuro donde él fuera solo una sombra más en mis recuerdos, y no una amenaza constante. Pero esa tranquilidad duró muy poco. Duró apenas lo suficiente para que mi guardia bajara, para que mi corazón creyera en lo imposible. Duró lo justo para convencerme de que estaba a salvo cuando en realidad no lo estaba en absoluto.
porque la calma de esa noche no era paz real, era una pausa cruel, una pausa que solo existía para hacer más devastador lo que vendría después. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, esa sensación de alivio sería la última que tendría en mucho tiempo, la más engañosa, la más peligrosa, la más silenciosa antes del desastre. Esa noche pensé que todo había terminado, pero la verdad es que todo estaba a punto de comenzar. La revelación no llegó con un grito, llegó con un sonido pequeño, casi imperceptible, que cambió todo dentro de mí. Esa noche, cuando abrí los ojos, la casa estaba demasiado silenciosa para ser una madrugada cualquiera. Un silencio extraño, tenso, como si el aire esperara algo conmigo. Tardé unos segundos en entender que no estaba soñando. Había una sombra en la puerta, quieta, inmóvil, observándome con una calma que no tenía sentido. Su respiración era lenta, medida, como si hubiera ensayado cada movimiento antes de aparecer allí. Me quedé paralizada, sintiendo cómo mi corazón golpeaba a un ritmo desesperado en mi pecho. Él dio un paso hacia dentro del cuarto, un paso lento, suave, lleno de una intención que yo conocía demasiado bien para ignorar. No dijo mi nombre, no preguntó nada, solo avanzó como alguien que cruzaba una frontera que nunca debió tocar. Ese instante se volvió eterno. Yo lo miré sin mover un músculo, entendiendo por fin lo que mi cuerpo había intentado decirme durante meses. No era imaginación, no era exageración, no era miedo infundado, era realidad. Una realidad que llevaba mucho tiempo escondida detrás de su máscara perfecta. La forma en que se acercó no dejaba dudas. No hacía falta ninguna palabra para entender lo que buscaba. Todo estaba dicho en su sombra, en su postura, en el silencio pesado que llenaba el cuarto entero. Mi alma se encogió dentro de mí, como si quisiera desaparecer antes de enfrentar lo que estaba por ocurrir. En ese momento sentí una certeza devastadora. Nadie vendría a ayudarme. Nadie escucharía mis gritos. Nadie creería mis palabras. Yo estaba sola, completamente sola, en la peor noche de mi vida. Y fue ahí, justamente ahí, cuando algo dentro de mí se quebró para siempre. No lloré, no pedí auxilio, no supliqué. Sentí como mi miedo se apagaba, como si una mano invisible lo arrancara de mi pecho de un solo tirón. Lo que quedó no fue valentía, fue vacío, un vacío frío, duro, imposible de ignorar. Él se inclinó un poco más, acortando la distancia entre su sombra y mi cuerpo. Ese gesto fue la confirmación absoluta de que mi infancia había terminado. No quedaba espacio para la duda, no quedaba espacio para la esperanza, solo quedaba una decisión que yo jamás imaginé tener que tomar. Mi mente empezó a funcionar de un modo extraño, casi mecánico, como si mis emociones hubieran dejado de existir. Recordé todos los días en que intenté pedir ayuda. Recordé todas las veces que me llamaron exagerada. Recordé cómo él sonreía mientras mi voz se desvanecía en el silencio de los adultos. Cada recuerdo cayó dentro de mí como un peso imposible de cargar. Y entonces entendí algo que me dejó sin aliento. Nadie iba a salvarme porque todos habían decidido no ver nada. Ellos eligieron creerlo a él, eligieron su imagen, eligieron su máscara antes que mi verdad, y esa elección me condenó a enfrentar sola lo que más temía. Mis manos temblaban, pero no por terror. Era otro tipo de temblor, uno que no reconocí de inmediato. Un temblor que nacía de la certeza de que no podía permitir que esa noche siguiera avanzando. No otra vez, no de nuevo, no más. Respiré hondo, sintiendo cómo mis pulmones dolían con un aire que parecía demasiado pesado, y en esa respiración entendí que ya no era la niña asustada que había callado una década entera. Algo en mí había cambiado de forma irreversible. La ruptura no fue un grito, fue un pensamiento claro, afilado, que atravesó toda mi mente como un rayo silencioso. Esto termina aquí. Ese fue mi punto de quiebre, el momento exacto en que dejé de ser su víctima, el momento en que decidí que mi historia no terminaría en su sombra. No sé si alguien puede comprender realmente ese instante, la mezcla de terror, resignación, coraje y vacío absoluto que se forma cuando entiendes que no tienes más opciones. Pero ese instante existe, vive dentro de mí como una cicatriz que no se borra aunque pasen los años. Y cuando él dio otro paso hacia la cama, supe que mi vida iba a cambiar de forma brutal, para siempre.
Cuando él dio otro paso hacia la cama, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue valentía, no fue fuerza, fue supervivencia pura, fría, directa, nacida del límite que ya no podía soportar. Mi respiración se hizo lenta, casi calculada, como si mi cuerpo hubiera encontrado un ritmo desconocido. Mientras él avanzaba, mis pensamientos empezaron a ordenarse de una forma extrañamente clara. Recordé la tijera escondida bajo mi almohada, esa que había puesto allí por miedo y no por coraje. Recordé las noches enteras en que imaginé escenarios imposibles, mientras mis manos sudaban de terror. Recordé cada puerta cerrada, cada mirada ignorada, cada voz adulta que decidió no escuchar la mía. Y entonces entendí algo definitivo. Yo no tenía más tiempo. No quedaba mañana. No quedaba esperanza. No quedaba nadie a quien llamar. La decisión nació silenciosa, sin temblor, sin llanto, sin una sola duda en mi mente exhausta. Yo no iba a esperar su siguiente movimiento. No iba a permitir que él decidiera mi destino otra vez. No iba a convertirme en un recuerdo triste dentro de una historia contada por otros. Me moví despacio, con una calma que me sorprendió, como si no fuera realmente yo quien actuaba. Mi mano buscó la almohada sin levantar sospechas, deslizando los dedos hasta sentir el metal frío. Ese frío me devolvió el aire, me devolvió el control, me devolvió una parte de mí que él había intentado destruir. Mi corazón latía firme, no rápido, no desbocado, sino firme como un tambor decidido. Él no notó mi movimiento. Seguía murmurando algo que no escuché, palabras vacías que se deshacían antes de llegar a mis oídos. Su sombra cubría la pared como una mancha oscura que parecía crecer con cada segundo que pasaba. Yo lo miré con una claridad que nunca había sentido, una claridad que me heló y me sostuvo. No pensaba en gritar, no pensaba en correr, no pensaba en resistir físicamente, porque sabía que no tenía fuerza suficiente para eso. Lo único que ocupaba mi mente era la idea de detenerlo completamente, detenerlo para siempre. La tijera no era un arma, era un símbolo, una última línea de defensa que había nacido del terror acumulado durante demasiados años. Mis dedos la sostuvieron como si ese objeto pequeño pudiera contener toda mi historia. Respiré hondo, una respiración pesada, profunda, que parecía contener todas las versiones de mí misma que él había destruido. Cada fragmento roto dentro de mí se unió en un único propósito claro, directo y brutalmente necesario. No era odio, no era venganza impulsiva, era el fin del miedo. Por un instante pensé en mi madre, en cómo me miraría cuando supiera la verdad. Pensé en la niña que fui alguna vez, esa niña que solo quería ser escuchada y protegida. Pensé en todas las noches que pasé temblando, deseando que alguien me creyera. Y comprendí que, aunque doliera, la única que podía salvarme era yo. Mi mente dejó de ser un caos. Se volvió precisa, metódica, casi fría. Cada segundo parecía estirarse como si el tiempo mismo me diera permiso para actuar. Él seguía acercándose, ajeno al punto de quiebre que había despertado dentro de mí. Me incorporé un poco, lo justo para no parecer amenazante, pero lo suficiente para no estar indefensa. Mis ojos se fijaron en los suyos, buscando una señal de humanidad que nunca encontré realmente. En su mirada vi certeza, confianza, control, y eso selló mi decisión sin espacio para arrepentimiento. Mi mano apretó la tijera con más fuerza. Sentí la dureza del metal clavarse en mi palma, anclándome al mundo real. En ese instante entendí que ya no era la niña temerosa que él había manipulado durante años. Era alguien distinto. Alguien que había cruzado un límite interno imposible de revertir. La venganza no nació de un deseo oscuro, nació del derecho básico a existir sin miedo. Nació del silencio que me obligaron a tragar hasta que ya no pude respirar más. Nació del amor propio que sobrevivió escondido en algún rincón de mi alma herida. Esa noche no tomé una decisión impulsiva. Tomé la única decisión que una niña abandonada por todos podía tomar. Y cuando él dio el último paso hacia mí, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer. La noche final no comenzó con violencia, comenzó con un silencio extraño que parecía respirar conmigo desde cada esquina del cuarto. La luz del pasillo entraba en una línea delgada, temblando como si supiera lo que estaba a punto de pasar.
Mi corazón latía firme, no rápido, como si cada golpe marcara una cuenta regresiva silenciosa. Él dio un paso más hacia la cama. Ese paso fue suficiente para que todo dentro de mí se alineara con una claridad imposible. No había marcha atrás. No había duda. No había espacio para el miedo que alguna vez me paralizó. La sombra de su cuerpo cubrió mi pared como una mancha que se expandía sin control. Yo lo observé sin pestañear, sintiendo cómo mi respiración se hacía pesada en mi pecho. La tijera descansaba escondida bajo mi almohada, esperando el segundo exacto en que la vida me pediría actuar. Mis dedos la buscaron con un movimiento suave, casi imperceptible, como un reflejo aprendido tras meses de terror. Él se inclinó un poco, acortando la distancia entre su sombra y mi mundo. La madera del piso crujió bajo su peso, un sonido pequeño que encendió algo definitivo dentro de mí. Ese sonido se convirtió en mi señal. No hubo pensamiento racional, solo la certeza brutal de que mi historia debía cambiar esa noche. Respiré hondo, una respiración larga que pareció detener el tiempo a mi alrededor. El aire estaba pesado, casi sólido, lleno de un olor a tensión que no supe describir. Mis manos dejaron de temblar. Mis ojos dejaron de buscar salida. Yo ya había elegido. Cuando él se acercó a tocarme, no pensé en el pasado. No pensé en todas las noches que soporté. No pensé en la niña que fui. Pensé en una sola cosa: no permitir que ese momento se repitiera jamás. Saqué la tijera con un movimiento rápido, casi instintivo, guiado por algo más grande que el miedo. El metal brilló un segundo bajo la luz amarilla del pasillo, como una promesa silenciosa de libertad. Él abrió los ojos con sorpresa, una sorpresa que llegó demasiado tarde para detener lo inevitable. Mi mano se movió sin vacilación, con una firmeza que jamás creí capaz de tener. No voy a describir lo que ocurrió después, no hace falta. Solo diré que hubo un sonido seco, un gemido cortado y un silencio que cayó sobre nosotros como una sentencia. Un silencio tan profundo que me hizo sentir que el mundo entero había dejado de respirar por un instante. Él cayó de rodillas, llevando las manos a su cuerpo con un horror que ya no me pertenecía a mí sentir. Yo retrocedí despacio, observando cómo su figura se encogía bajo una luz que lo mostraba más pequeño que nunca. La tijera cayó al suelo con un tintineo leve, como si también estuviera exhausta de todo lo que había cargado. Mi respiración volvió a mí en fragmentos, cada uno más frío y más real que el anterior. La casa estaba tan silenciosa que podía oír mi propio pulso resonando dentro de mis oídos. Era un sonido firme, constante, un recordatorio de que yo seguía viva, a pesar de todo. Él murmuró algo que no quise escuchar, palabras rotas que ya no tenían poder sobre mí. Sus ruegos eran tardíos, vacíos, incapaces de reparar una década de sombras sobre mi infancia. Me levanté de la cama con una calma que no se parecía a la que sentí en ninguna otra noche. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, con pasos lentos que no buscaban huir sino concluir. El pasillo parecía más largo que nunca, pero también más claro, como si una neblina hubiera desaparecido por fin. Mis piernas temblaban un poco, no por miedo, sino por la liberación brutal que recién había comprendido. Cuando llegué a la sala, la oscuridad parecía más ligera, casi respirable, como si la casa hubiera soltado un peso antiguo. Por primera vez en años, sentí que el aire no me oprimía el pecho. Sentí que podía existir sin esconder mi voz, mi cuerpo, mi miedo. Sentí que esa noche, por más cruel que fuera, había terminado con una parte de mi dolor para siempre. Él seguía gritando mi nombre desde el cuarto, pero su voz ya no era amenaza. Era eco, un eco que no podía alcanzarme, un eco que ya no tenía poder sobre mi historia. Esa fue la noche final, la noche en que dejé de ser solo una víctima, la noche en que recuperé mi vida a un costo que nadie imaginó que una niña pudiera pagar. Y aunque nadie lo entienda, esa noche yo volví a respirar. El amanecer entró por la ventana con una luz pálida que no reconocí al principio. Todo parecía ajeno, distante, como si el mundo hubiera cambiado mientras yo sobrevivía a mi propia noche. Me quedé sentada en la sala abrazando mis rodillas, intentando entender en qué me había convertido. No me sentía heroína, tampoco monstruo, solo una niña cansada que finalmente había dejado de correr. La policía llegó rápido aquella madrugada.
Escuché sus radios, sus pasos, sus voces firmes, preguntando qué había ocurrido exactamente. Yo respondí con un hilo de voz, apenas audible, pero suficiente para que ellos escucharan mi historia. Ellos no me juzgaron, no me llamaron exagerada, no me dijeron que inventaba, solo me escucharon como nadie había hecho antes. Mientras ellos recorrían la casa, mi mirada quedó fija en mis manos temblorosas. No temblaban por miedo, temblaban por liberación, por el peso enorme que al fin había decidido soltar. Sentí una mezcla de culpa y alivio, una combinación extraña que se instaló en mi pecho sin permiso. Aún así, por primera vez, sentí que algo en mí volvía a respirar. Los días siguientes fueron confusos. La casa quedó llena de silencios nuevos, pero silencios diferentes, silencios que ya no dolían igual. Mi madre lloraba sin parar, intentando comprender una verdad que negó durante tantos años. Yo no podía consolarla. No tenía fuerzas para hacerlo. Mi propia alma estaba demasiado cansada para cargar más dolor que el mío. Hubo noches en que me pregunté si había hecho lo correcto. Hubo noches en que dudé de mi propia memoria, como tantas veces antes. Pero cada duda se desvanecía cuando recordaba su sombra, cruzando mi puerta sin permiso. Recordaba su silencio, recordaba sus pasos, recordaba mi miedo apagándose para siempre en el momento exacto en que debía desaparecer. Hoy sé algo con absoluta claridad. Yo no debía haber pasado por eso sola. Ninguna niña, ninguna mujer, ningún ser humano merece cargar un infierno así en silencio. Y si estás escuchando esto, quiero decirte algo directamente, sin metáforas ni sombras. Si alguien te obliga a callar, busca ayuda. Si alguien te hace sentir miedo, busca ayuda. Si alguien cruza un límite, busca ayuda. No esperes a llegar a un punto sin retorno como el mío. No esperes que tu cuerpo se convierta en la única defensa posible. No esperes que la soledad decida por ti. Existen voces que sí escuchan. Existen policías que sí actúan. Existen instituciones, líneas de emergencia y personas preparadas para ayudarte sin juzgarte. No estás sola, aunque tu mente te diga lo contrario. La soledad es una mentira que el miedo repite hasta convencernos. No le creas. Si estás viviendo algo parecido, acércate a la policía, a un servicio social, a una línea de protección. No importa si tu voz tiembla. No importa si dudas. No importa si nadie te creyó antes. Importa que te creas tú misma. Importa que busques ayuda antes de que sea demasiado tarde. Yo no tuve esa oportunidad. Yo no tuve a quién acudir. Pero tú la tienes. Tú mereces vivir sin miedo. Tú mereces volver a respirar sin esconder tu voz. Y si esta historia te movió el alma, te pido algo muy pequeño. Suscríbete, deja un like o escribe un comentario. Tu apoyo permite que estas historias sigan teniendo un lugar seguro. Un espacio donde muchas mujeres, niñas y adolescentes puedan sentirse escuchadas, vistas, comprendidas. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar lo que durante años nadie quiso escuchar. Y donde sea que estés, recuerda esto. Tu vida vale más de lo que imaginas. Tu verdad importa. Y tu silencio nunca debe proteger a quien te hace daño.